Y mi nombre es Lina Rodríguez, auxiliar de la estudiante Sara Granados, y esta entrevista hace parte del curso de construcción de subjetividades de la tarea número 4. En este espacio estaremos conversando sobre la violencia en nuestra comunidad, especialmente en la ciudad de Neiva, donde nos encontramos. El objetivo de esta entrevista es analizar las causas socioculturales de la violencia y cómo éstas influyen en la forma en que las personas viven y construyen su experiencia emocional frente a situaciones traumáticas. En este caso de la ciudad de Neiva, tenemos reportes recientes en lo ocurrido desde 2026 que se registran ya más de 388 casos de violencia intrafamiliar, afectando principalmente a mujeres y niños. Nos acompaña una invitada especial, líder de la comunidad cristiana del ICT, quien nos compartirá su punto de vista a través de dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo cree que la cultura, las creencias o la forma de crianza han influido en la manera en que se vive o se justifica la violencia? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Gamarra, soy líder espiritual, misionera de la ICT, una organización cristiana en Colombia y en el mundo. Bueno, desde mi opinión como líder espiritual, he podido hacer análisis de cómo la violencia, digamos, se genera en las comunidades y en especial dentro de los hogares, la violencia, digamos, intrafamiliar. Y lo que he visto es que hay una degradación de los valores, donde vemos cómo las familias se están generando desde parejas muy jóvenes, donde parejas que de pronto no tienen un desarrollo ni una madurez en toda la estructura del ser humano, digamos, están llevando una tarea muy temprana, haciendo una tarea con unos desafíos muy altos que una sociedad, pues, digamos así, les hace que tomen decisiones muy rápidas precisamente porque esos valores se han venido, digamos así, perdiendo, no se han venido reforzando dentro de la familia y en la sociedad. Pero también vemos que esto es un asunto eh, de múltiples factores. La violencia no solamente es porque se han perdido los valores, sino que también tenemos otras connotaciones como es la pobreza, como es la desigualdad social, como la falta de oportunidades de algunos sectores de la sociedad, pues se ven vulnerados. Y ante estas crisis, pues las personas no tienen como esa capacidad de responder de manera adecuada frente a la crisis. Entonces, cuando vemos que la gente pues tiene un inconformismo, no tiene cómo responder, hablemos de unos padres de familia tan jóvenes que no tienen cómo responder con unos alimentos para sus hijos adecuados, pues va a haber guerra, va a haber conflicto, va a haber desaveniencia dentro, al interior de los hogares, y esto muchas veces es lo que más se frecuenta porque la gente no tiene cómo responder. Entonces pienso que esa falta de valores y esa falta de oportunidades y una sociedad bastante desregulada, pues trae como consecuencia este tipo de, digamos así, de manifestaciones al medio donde se encuentran aquellas personas. Bueno, sí. Es muy importante, ¿no? Lo que mencionas, porque pues acá en el departamento de Huila la violencia ha crecido pues de una manera sorprendente, ¿sí? Y eso pues evidencia una problemática profunda en las relaciones sociales, en la parte cultural, ¿sí? En la parte comunitaria. Vamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué papel, qué papel ha tenido la comunidad, las instituciones o el contexto social en una experiencia frente a la violencia? ¿Qué Bueno, piensa? pienso que pues el Estado es el que de alguna manera debe brindar esos espacios
de impartir, digamos así, normatividades, impartir información de cómo aprender a manejar las situaciones difíciles de los seres humanos. El Estado es el ente protector, digamos así, de la sociedad, pero también encontramos debilidades, ¿sí? En todos los escenarios. Hoy encontramos un código penal bastante deficiente, encontramos una corrupción en el corazón del ser humano, que no se le aplica la ley a quien se le debe aplicar, sino muchas veces a la persona que no tiene cómo pagar un abogado, que no tiene cómo defenderse, o hay una serie de situaciones que afectan a veces la autoestima, afectan, digamos así, la imagen del ser humano. Esto acarrea frustración, esto acarrea dolor y muchas veces el ser humano no tiene de una manera responsable cómo responder con herramientas, digamos así, fundamentales como la conciliación, como la negociación asertiva. No, a veces no se encuentra esto en la sociedad porque este tipo de comportamiento donde el ente protector es el que termina rompiendo las normas, pues ¿qué se deja para las demás personas? ¿Sí? Para el que está en desigualdad. Esto afecta muchísimo emocionalmente al ser humano. Entonces, desde mi comunidad, desde la parte espiritual, como líder espiritual que soy, lo primero que yo hago es, digamos, uno, informarle a las personas que han sido agredidas que hay unos canales, ¿cierto?, donde podemos dirigirnos para hacer denuncias, que hay unas instituciones que nos dan a nosotros protección, de alguna manera seguramente tienen sus debilidades, pero también hay momentos en que esas competencias allá institucionales favorecen al ser humano. Entonces, es importante educar, es importante saber esos canales a los cuales nos tenemos que dirigir, a esas líneas de atención a los cuales nos tenemos que dirigir. Entonces, no nos podemos quedar donde aquí cada quien debe utilizar, digamos, la forma de cómo solucionar el problema a través de la venganza, a través de la violencia, a través de violencia verbal o violencia física. No solamente es asumirlo como personas individuales, sino poder recurrir a los medios, digamos así, de protección. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Para nosotros cerrar entonces este espacio, pues podemos ver que la violencia, pues no es un hecho aislado, ¿sí? Y tiene que ver mucho el comportamiento cultural, el comportamiento social, el comportamiento de las instituciones. Y en Neiva, pues donde incluso, ¿no?, ha subido el índice de la tasa de violencia, ¿sí? Ha aumentado significativamente. Entonces, eso sigue en crecimiento y aquí lo podemos ver. Y es fundamental, entonces, como dice nuestra invitada, generar conciencia y fortalecer las redes de apoyo, ¿sí? Cabe resaltar que los factores, como lo decía también nuestra invitada, la pobreza, el desempleo, incluso el trabajo infantil acá en la ciudad, pues es algo, una vulnerabilidad, ¿no? Para que a través de esto, pues pueda existir la violencia. Y con esto, pues, los hechos traumáticos, ¿no?, en las personas. Entonces, comprender estas dinámicas nos permite no solo analizar el problema, sino también pensar en las soluciones que van a transformar las realidades de nuestras comunidades. Hasta aquí este espacio y le damos muchas gracias nuevamente a nuestra invitada por aceptar pues estar aquí en este espacio. Bueno, muchas gracias a Muchas ustedes gracias. por tenerme en cuenta.